Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Walter. Nuevamente quiero compartir con ustedes una reflexión, un comentario adicional a propósito de la serie de análisis que estamos realizando sobre el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis. Ya llevamos una transmisión donde hemos analizado la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, del versículo 1 al 3. Pueden encontrar la clase, la grabación en el canal de YouTube y en otras plataformas. Pero he querido hacer esta reflexión a modo de profundización respecto al versículo 1 y 2, ya analizado latamente en la clase anterior. Pero hay un aspecto o un par de aspectos que quiero resaltar de estos versículos ya estudiados. Apocalipsis capítulo 1, del versículo 1 al 3. Si ustedes se fijan, si bien y se fijaron, realmente se puede hacer un análisis detallado, palabra por palabra, reglón por reglón, pero también podemos extraer otras cosas o podemos ver más allá del simple análisis general o exegético de los textos. Por ejemplo, en estos tres versículos, Apocalipsis 1 del 1 al 3, podemos ver claramente dos aspectos relevantes en los cuales podemos profundizar un poquito. El primero, claramente se evidencia o se extrae la presencia, la obra, el ministerio de la Trinidad bíblica, las tres personas de la deidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Claramente en estos tres textos se pueden extraer la presencia de estas tres personas que conforman la deidad de nuestro Dios único y verdadero. Vamos a leer un poquito. Versículo 1. La revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios, que Dios, el Padre, le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. En este versículo se nos identifica a dos personas de la Trinidad bíblica: nuestro Señor Jesucristo y Dios el Padre, claramente identificados e individualizados. Pero ¿dónde está la tercera persona de la Trinidad? ¿Dónde está esa tercera persona distinta al Padre, distinta al Hijo? ¿Dónde está esa persona? Bueno, evidentemente no vamos a encontrar en ninguna parte de estos tres textos la palabra tercera. Tampoco vamos a encontrar la palabra persona. Pero no porque estén esas dos palabras quiere decir que esa persona, esa tercera persona, aparte del Padre y aparte del Hijo, no está. La tercera persona de la deidad o Trinidad bíblica está identificada en toda la Escritura bajo otros nombres, otros conceptos, otras descripciones, los cuales los indoctos e incontantes no ven. Quienes no están bajo el Espíritu no lo pueden ver, porque no creen en Él, no lo dudan de Él, lo menosprecian, lo atacan, lo ignoran. Versículo 2, Apocalipsis 1:2, que ha dado testimonio
de la palabra de Dios. Esto ya lo estudiamos ya. Estudiamos de repaso. Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esta expresión, el testimonio de Jesucristo, puede entenderse bajo varias dimensiones. Hemos estudiado en la clase anterior que esto del testimonio de Jesucristo dice relación con su testimonio personal, su vida, su obra aquí en la tierra, de la cual era testigo Juan, ¿verdad? ¿De qué manera da testimonio también el testimonio de Jesucristo? Bueno, a través de la palabra. Las escrituras son las que dan testimonio de Jesús, desde el punto de vista escrito, el punto de vista escritural, físico, material, ¿verdad? Del punto de vista experimental, hablamos de la vida del Señor Jesús, de la cual fue testigo Juan. Pero ¿qué cosa también testifica? ¿Qué cosa también es el testimonio de Jesucristo? Bueno, hay algunos textos que nos dan la clave respecto a esto. Y van a ver ustedes implícito en esta frase del testimonio de Jesucristo la presencia, dirección del Espíritu Santo en Jesucristo. De igual manera como obra en nosotros el Espíritu Santo en nosotros, en los hijos de Dios. Se puede estar bajo la presencia de la persona del Espíritu Santo o no. En el caso de Jesús, ¿qué sucedía? Vamos a ver algunos textos. Si ustedes van al libro de Mateo, San Mateo, capítulo, les digo enseguida, San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. Respecto al bautismo de Jesús, se señala lo siguiente. Versículo 16, Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Eso de que venía sobre él es algo que también hemos experimentado nosotros, que sin Cristo no está el Espíritu sobre nosotros o en nosotros o con nosotros. Pero una vez que vivimos por la fe en Jesús, el Consolador viene a nosotros, enviado por el Padre, viene a nosotros y está y estará con nosotros. Ese con es dándonos compañía, es alguien distinto a nosotros, es otro que viene sobre nosotros, como vino sobre Jesús, para darnos compañía, dirección y otorgarnos su presencia. Otro que antes no teníamos, pero ahora tenemos el privilegio y la bendición de tener. Hay otro texto maravilloso que está allí en San Marcos, si no me equivoco. En San Marcos. No está en San Marcos. Déjame. Vamos a ver. En Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Palabras del Señor Jesús.
dice el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, cuando dice del se refiere que procede del Señor, o sea, de su Padre, en este caso, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Notaron? Es otro distinto a Cristo que está sobre él. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Cristo no se unge solo, se le es ungido por otro. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Último texto, Juan. Si vamos al libro de Juan, capítulo 15, capítulo 14, perdón, Juan 14, San Juan 14, versículo 26. San Juan 14, 26. Mas el Consolador, otro nombre para el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a quien el Padre, ¿notaron quién es el que lo envía? ¿De dónde procede el Espíritu? Por eso que se habla del Espíritu del Señor o el Espíritu de Cristo, porque proviene por esa vía, no viene del mundo, viene del trono de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Cuando dice enviará, que se enviará el Consolador, evidentemente se enviará para que esté sobre nosotros y more en nosotros, otro distinto en nosotros, ¿vale? Ahora, ¿qué labor cumple dentro de las múltiples labores y funciones y deberes que cumple el Espíritu Santo en nosotros? Es darnos testimonio de Jesús. Más el Consolador, Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Notaron que el Espíritu Santo nos recordará y nos enseñará todo lo que Jesús ha dicho? El Espíritu Santo da testimonio del Hijo en nosotros. Nos recordará las palabras de Jesús. ¿Vale? Si ustedes leen el versículo 16, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará, el Padre os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, con estos pocos versículos simplemente quiero mostrarles de que es el Espíritu Santo que ha estado sobre Cristo, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo es prometido para que esté sobre nosotros y esté con nosotros como también estuvo con Cristo, dando testimonio. Cristo daba testimonio de su Padre. ¿Vale? Todo lo que hablaba, hacía, era por consejo, enseñanza y dirección del Espíritu que estaba sobre él, por cuanto lo habilitaba para dar buenas nuevas, etcétera, etcétera. De igual manera sobre nosotros. Si volvemos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Apocalipsis 1, 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bueno, cuando aquí dice el testimonio de Jesucristo, lleva implícita la dirección, presencia del Espíritu Santo sobre Cristo. Por lo tanto, nosotros vemos en estos textos que salta a la vista con un poquito de esfuerzo mental, podemos dilucidar inmediatamente que salta a la vista las tres personas de la Trinidad bíblica.
la revelación de Jesucristo que Dios le dio y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué texto puede confirmar esto? De que el testimonio de Jesucristo era obra del Espíritu Santo en Cristo. Y por eso que dilucidamos las tres personas de la Trinidad bíblica en estos textos. Para terminar, Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, 10. 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús, que conservan el testimonio de Cristo, el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Dentro de los distintos dones que se manifiestan bajo la presencia del Espíritu, está el don de profecía. Bueno, pero el tema no es ese. El tema es de que el testimonio de Jesús es posible gracias a la presencia del Espíritu manifestando sus frutos o sus dones o sus gracias. En este caso, el espíritu de profecía, pero puede ser otro don. ¿Vale? El don de profecía. Pregunta, ¿el Señor Jesús profetizaba? Sí. ¿Anunció profecías para el tiempo del fin? Sí. ¿Por qué? Porque en él moraba y posaba el Espíritu Santo, manifestando el don de profecía, entre otros dones, por supuesto, el de sanidad, por ejemplo. Así que el testimonio de Jesús lleva implícito la presencia cierta y evidente bíblicamente del Espíritu Santo, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que tenemos un argumento maravilloso para confirmar y deleitarnos en la presencia de los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La primera, la segunda y la tercera persona de la deidad. La revelación de Jesucristo que Dios le dio y del testimonio de Jesucristo, que es la presencia ineludible del Espíritu Santo, el Consolador, que descendió como paloma sobre Jesús. Espero que les haya servido de alguna manera esta reflexión. Así que hemos visto dos aspectos que no habíamos profundizado en la clase anterior. La primera es la presencia de la Trinidad bíblica, las tres personas de la deidad. Y segundo, que el testimonio de Jesús es mucho más o es algo más que el testimonio de vida de Jesús o el testimonio escrito de las Escrituras, sino que es la presencia del Espíritu Santo que manifestaba el don de profecía en Jesús. Gracias por su compañía. Recuerden que este jueves retomamos estas clases maravillosas sobre Apocalipsis. Gracias por su compañía. Que Dios les bendiga.